esto también en nuestro cuerpo y esos suplementos que están tan de moda. Así que vamos a empezar. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Oye, me encanta el look, todo al vaquero, ¿eh? Todo vaquero. Sí, sí. Un look, un total look, como diría Teresa. Isabel, ahora vamos a hablar un poquito, yo lo he mencionado, pero lo primero es definir qué son las proteínas, ¿no? Porque me decías que incluso una paciente tuya te preguntó si la quinoa era una proteína y has dicho, si mi paciente tiene dudas, la gente que no venga tiene que estar un poco liada, ¿no? Bueno, es que no es fácil, pero paradójicamente conocemos un montón de suplementos y de cosas que no tienen que ver con nuestra salud, y algo tan simple como que es un carbohidrato, que es una proteína, a veces como que nos cuesta ubicarlo, pero no me extraña porque es bastante complicado. No hay alimentos que sean 100% carbohidratos, siempre hay algo de proteína o algo de grasas, y lo mismo pasa con las proteínas, pueden tener otros componentes que pueden ser más o menos importantes, pues como carbohidratos o grasas. Una definición de libro, pero fácil, es que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Cuando nosotros ingerimos una proteína pues hay proteínas en el mundo vegetal y en el mundo animal. Entonces, por eso a veces se puede crear esta confusión. Lo que caracteriza a una proteína de alto valor biológico, una proteína digamos de referencia, es que tiene 9 aminoácidos esenciales. O sea, puede tener muchos más, pero tiene los 9 esenciales. Los 9 esenciales son los que nosotros no podemos sintetizar de ninguna manera. O sea, los tenemos que ingerir sí o sí a partir de los alimentos, que pueden ser animales, de origen animal o vegetal, pero tienen que tener esos 9 aminoácidos. Por ejemplo, ¿dónde están? El huevo tiene esos 9 aminoácidos, de hecho se considera la proteína patrón, la proteína de referencia. Están también en cualquier carne, en el pescado, están en los lácteos también, en la leche. Esos son los alimentos fundamentales en los que vamos a encontrar esos 9 aminoácidos. En los vegetales no tanto, suele haber alguno de ellos en falta. Por ejemplo, esto ocurre con las legumbres. Las legumbres, pues, o con el arroz, con los cereales. Por ejemplo, al arroz le falta lisina y le sobra metionina, y a las legumbres les sobra metionina y les sobra lisina y les falta metionina. Entonces, por eso la complementación de cereales con legumbres hace que eso sea un plato vegetal, pero de proteína bastante completa. Entonces, podemos obtener nuestra proteína completa tanto de fuentes vegetales como de fuentes animales. Hay que tener en cuenta que si la obtenemos de fuentes vegetales, vamos a tener que ingerir cantidades bastante altas también de proteína, porque no se metaboliza igual, nos cuesta un poquito más asimilarla de fuentes vegetales. Digamos que si queremos tener un buen plato de proteína vegetal a partir de legumbres, garbanzos, alubias, lentejas, pues tendremos que ingerir cantidades mayores, si esa va a ser la única proteína que va a estar en nuestra dieta, con lo cual pues vamos a ingerir también cantidades más altas de carbohidratos. Habría que calcularlo, ¿no? ¿Cuánta proteína necesitamos? La gran pregunta. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La que además casi todo el mundo lo desconoce, y con toda la razón, porque no es fácil. A ver, eso se calcula en base a nuestra masa muscular, a nuestra masa celular. Entonces no hace falta que a la hora, o sea, los nutricionistas eso lo sabemos, lo calculamos de hecho, y planificamos los planes nutricionales de acuerdo a esa cantidad individualizada. No quiere decir que eso haya que llevarlo a la práctica con una precisión absoluta. No es necesario, pero sí saber más o menos cuánto necesito para no pasarme y, por supuesto, para no quedarme corto, porque ambas situaciones van a tener consecuencias. Entonces,
la posición oficial de las academias de nutrición es que no sé, una persona promedio, una persona normal, viene a necesitar 1 gramo de proteína neta por kilo de peso corporal. En algunas situaciones pues se va a necesitar bastante más y en otras pues se va a desaconsejar el sobrepasar el 0,8 gramos por kilo de peso, por ejemplo cuando hay alguna enfermedad como puede ser insuficiencia renal o insuficiencia hepática o algún trastorno, alguna enfermedad que... Sí, que haga que no puedas consumir. Pero en general una persona sana en torno a 1 gramo al día. ¿Un gramo al día por kilo de peso? ¿El sentido de si yo peso 50 kilos? Serían 50 gramos de proteína, lo cual no se traduce en que sean 50 gramos de un filete, porque en un filete, por ejemplo, de 100 gramos, pongamos de carne de vacuno, habrá cerca de 20 gramos de proteína. ¿Y eso cómo lo sabemos nosotros? Pues haciendo el cálculo. Vale. A ver, eso lo sabemos los nutricionistas y lo pautamos los profesionales. Pero bueno, vienen a ser, por ejemplo, una persona, si tú necesitas 50 gramos de proteína al día, pues podrías obtener 20 gramos de un filete de ternera, pongamos, otros 20 gramos de un filete de salmón, y otros 10 gramos de un par de huevos de desayuno. O sea, la podrías repartir a lo largo del día. Si eres deportista, pues hombre, habría que subirte un poquito más la cantidad de proteína. Podríamos poner pues, algún lácteo si quieres, algún yogur. Oye, qué interesante. Ya hemos visto también para aquellas personas que quieran tener una dieta 100% asegurada, decir esto es lo que tengo que consumir. Supongo que también puede consultar con profesionales del sector, como puede ser contigo, Isabel, como alguien que tenga el signo de confianza, para hacer una dieta equilibrada sí, equilibrada. Sobre todo para aprender, porque es un aprendizaje que sirve para toda la vida, ¿no? El saber qué necesita tu metabolismo para funcionar adecuadamente, ¿no? Cuánta cantidad de proteína necesito, cuánta grasa, cuántos carbohidratos. Entonces, ahora mismo vivimos un momento en el que las proteínas están de lo más de moda, ¿no? Es de lo más glamuroso tomar barritas de proteína, vas al supermercado y todo está lleno de batidos de proteína, yogures de proteína, panes proteicos, o sea, tenemos proteínas por todas partes. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues la respuesta más frecuente es, bueno, depende. Depende de la situación individual de cada uno. Y esto es muy variable. Lo mismo que los suplementos de colágeno, que también están de moda, que es otra proteína. Pues depende de la situación. Se está viendo que esta ingesta que hablábamos antes de aproximadamente 1 gramo de kilo de peso no es ningún problema si lo subimos un poquito más. A la larga, si lo subimos mucho más y en determinadas situaciones sí puede ser perjudicial, sobre todo en personas que tengan pues, algún problema de enfermedad cardiovascular, colesterol elevado, algún problema hepático, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En algunos trastornos pues no es muy deseable, o que tengan valores como el ácido úrico elevado. El excesivo consumo de proteínas, o sea, sin control, porque es verdad que son muy saciantes y se utilizan mucho para dietas de pérdida de peso, a veces de una forma muy descontrolada, que puede traer como consecuencias elevación de algunos parámetros bioquímicos, como pueda ser lo que comentábamos antes, ¿no? Yo estoy viendo casos de gota, de elevación de ácido úrico en personas muy sanas, muy deportistas, jóvenes, que llevan una alimentación bastante adecuada, y sin embargo me están llegando a la consulta enviados por el médico porque tienen el ácido úrico por las nubes, el colesterol elevado, y entonces, empezando a analizar cuál puede ser la causa nutricional, bueno, pues he visto que hay pues un consumo elevadísimo de proteína extra, ¿no? De lo que son barritas, batidos, proteína en polvo.
Entonces, bueno, no hay ningún problema si uno es un deportista que tiene unos requerimientos extra de proteína, el suplementar, no lo hay. Hombre, también depende de qué suplemento se utilice, ¿no? Porque suelen tener mucho edulcorante, pero vamos, el suplemento es un suplemento puro que no tiene demasiados aditivos, no hay inconveniente y se utilizan habitualmente. Pero, claro, en la dosis adecuada. Todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un exceso de proteína? Cuando nos pasamos, a ver, si nos pasamos una semana no pasa absolutamente nada en una persona sana, pero si es un consumo crónico en el tiempo y nos pasamos bastante, sí que empieza a haber consecuencias, porque las proteínas se degradan en forma de amoníaco. Nuestro cuerpo los excedentes los degrada en forma de amoníaco, que es un tóxico dentro del cuerpo. El hígado, ese amoníaco, para liberarse de él, lo transforma en urea y en ácido úrico. Con lo cual ese ácido úrico puede acumularse en articulaciones, provocar dolores articulares, problemas hepáticos también, problemas renales, dolores de cabeza, todo lo que tenga que ver síntomas de toxicidad. Pero ¿qué ocurre si nos quedamos cortos con la proteína? Bueno, pues también hay consecuencias, ¿no? Yo lo veo mucho, sobre todo en mujeres, que nos quedamos a veces cortas con la proteína. No suele ser muy frecuente en hombres, pero mujeres sí. A veces, bueno, pues tienden más a dietas más vegetarianas, más basadas en vegetales, obtienen la proteína de legumbres, pero no en la cantidad suficiente, no mezclan lo necesario con cereales para conseguir una proteína completa, y eso sí tiene consecuencias, por ejemplo, sobre la calidad del hueso, sobre la calidad del músculo. Una de las consecuencias más directas suele ser pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea. Y luego hay que tener en cuenta que las proteínas sirven para todo, son las multitarea de nuestro cuerpo. Son fundamentales para el sistema inmunitario, para la neurotransmisión, son neurotransmisores, son enzimas que nos ayudan a digerir alimentos, a gestionar la energía, tienen un montón de funciones. Entonces, bueno, por ejemplo, el pelo es proteína, lo que es queratina, nuestro pelo, las uñas también. Muchas veces se nota también que se debilitan el pelo, las uñas, y a veces tiran de suplementos muy sofisticados con un montón de nutrientes, pero sin embargo no prestan atención a la proteína de la dieta diaria, al pescado, a la carne, a los huevos, a los lácteos, a las legumbres, que son las que van a formar parte de esos tejidos, ¿no? Las que los van a formar fundamentalmente. Problemas de sistema inmunitario, por ejemplo, bajada de defensas cuando no se consume suficiente proteína, personas que están continuamente acatarradas o con infecciones constantes, también es un signo de falta de proteína. O sea, tiene bastantes consecuencias. Ya hemos descubierto, ya sabemos que nada en exceso es bueno. Pero bueno, Isabel, ha sido una conversación muy interesante, hemos hablado mucho, hemos conocido un poco más acerca del mundo de las proteínas. Espero que para la gente en casa también lo haya tenido más en cuenta. Si no, como siempre decimos, si quiere indagar, si quiere conocer lo que tú dices, pues a lo mejor vas 2 o 3 veces y ya con ese conocimiento ya puedes seguir pues bueno, viviendo de una manera más equilibrada en tu dieta. Así que, Isabel, ha sido un placer, muchísimas gracias y que tengas muy buena semana. Igualmente, muchas gracias a ti. Oye, me encanta que en cada sección aprendamos cosas tan distintas, como hemos podido hablar de contratos laborales hace un momentito, y ahora sobre estas proteínas, como bien ha comentado Isabel, tan importantes, que ya me voy a hacer yo mis cálculos, que con los 50